vez tu programa llega más lejos. Sanidades y milagros. En Chincha, Canal 23, tu canal familiar a las 2 de la tarde. En Cañete, Canal 19, Estéreo TV, 8 de la mañana. En Pisco, Canal 41, Olma TV, 10 de la mañana. En Ica, Canal 43, Sudamericana Televisión, 5 de la tarde. En Chimbote, Canal 33, tu canal del pueblo, 4 de la tarde. Búscanos en nuestras redes sociales como Juan Manuel Cuba Soto. Sanidades y milagros, un programa que cambiará tu vida. Cada vez tu programa llega más lejos. Sanidades y milagros. En Chincha, Canal 23, tu canal familiar a las 2 de la tarde. En Cañete, Canal 19, Estéreo TV, 8 de la mañana. En Pisco, Canal 41, Olma TV, 10 de la mañana. En Ica, Canal 43, Sudamericana Televisión, 5 de la tarde. En Chimbote, Canal 33, tu canal del pueblo, 4 de la tarde. Búscanos en nuestras redes sociales como Juan Manuel Cuba Soto. Sanidades y milagros, un programa que cambiará tu vida. Casa de Oración para las Naciones presenta Sanidades y Milagros con Juan Manuel Cuba Soto. Gracias, colaboradores y amigos en general. Reciba la palabra de Dios, reciba su sanidad y su milagro. Bienvenidos. Buenos días, familia de la fe. Qué gusto me da saludarles en este día, darle las gracias a Dios por otro día de programación aquí con ustedes, compartir las buenas nuevas del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, Salvador, Redentor, Rey de Reyes. La palabra de Dios nos enseña que cuando Jesús vino a la tierra, la palabra de Dios dice que Jesús vino para dar buenas nuevas a los pobres, buenas noticias a los pobres. Entonces, una de las grandes noticias que Jesús vino a dar es las buenas nuevas a los pobres, a los necesitados, a los que sufren, a los que lloran, a los que padecen necesidad, a los que padecen hambre. Entonces, durante años a veces nos hemos preguntado ¿cómo puede dar Jesús buenas nuevas a los pobres? Enseñándonos los principios para poder prosperar financieramente, enseñándole al pobre, al humilde, al sencillo los principios para que ese pobre pueda prosperar. Por eso la palabra de Dios es tan perfecta. Y Jesús vino a romper con esa pobreza, pero la prosperidad, podríamos decirlo de esta forma, o la bendición de Dios es diferente a las formas como el mundo opera o como la manera del sistema actual está operando. Es muy diferente, es a la manera de Dios, es a la forma de Dios, es a la manera de Él y es a la forma que uno prospera a través de aprender los principios bíblicos de la palabra del Señor. Entonces, ¿tenemos que aprender los principios bíblicos? Sí. ¿Tenemos que aprender los principios de la palabra de Dios? Por supuesto que sí. Y al aprender los principios, entonces vamos nosotros creciendo, desarrollándonos en estos principios bíblicos que hombres de Dios, hombres a través de la historia lo han aplicado. Yo te leí acerca de la historia de este hombre, Colgate, que fue un gran ejemplo para miles y miles de personas que de pronto deciden diezmar o nunca han aprendido o han sido mal informados, y les han informado mal y les han enseñado que esto es que le están robando la plata a la gente y tantas cosas que las personas por mal informadas entonces no entienden estos poderosos principios que el Señor nos enseña en su palabra. Pero estos principios son válidos, la palabra de Dios es válida, es real y funciona y opera
Así que nosotros podemos creer que estos principios son reales. Por eso esta es la tercera parte de mi mensaje titulado El diezmo, y es la tercera parte de este mensaje. Pero antes de ello quiero llevarte al libro de Lucas capítulo 4, y quiero que veas esta parte de la escritura donde la palabra de Dios nos dice que Jesús vino, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Buenas nuevas a los pobres. Y no solamente habla de pobres espirituales, sino también habla de pobres financieros. Entonces, acompáñame con tu Biblia al libro de San Lucas y vamos a ver un versículo del libro de San Lucas, capítulo 4, versículo 16. Si tienes tu Biblia, acompáñame a este versículo para que puedas ver lo que el Señor nos enseña. San Lucas, capítulo 4, versículo 16. Y dice lo siguiente, desde el versículo 16 leemos: y vino a Nazaret, donde se había criado, en el día de reposo, y entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Vino a Nazaret, donde se había criado, en el día de reposo, es decir, para los judíos era el día sábado, el día de reposo, o sigue siendo el día sábado el día de hoy, pero nosotros tenemos un día que Jesús resucitó, y la iglesia comenzó a reunirse desde el día domingo, desde que Jesús resucitó de entre los muertos. Entonces dice la palabra del Señor aquí que vino a Nazaret, donde se había criado, en el día de reposo, y vino a Nazaret, y dice la palabra del Señor allí. Espérese un momento. Ahora sí. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Ahora, fue el inicio de su ministerio, fue el principio de su ministerio terrenal, fue el inicio de este poderoso ministerio, como es el ministerio que hasta el día de hoy nosotros predicamos, que es el ministerio de Cristo Jesús. Es el ministerio salvador y redentor de nuestro Señor Jesucristo. Es el ministerio de Jesús de Nazaret. Así que dice que él vino a Nazaret, donde se había criado, y se levantó a leer conforme a su costumbre. Dice la palabra del Señor ahí, se levantó a leer conforme a su costumbre, y le fue dado el libro del profeta Isaías, y donde encontró un versículo y lo comenzó a leer, y dice: y se le fue dado el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Yo podría enseñarte todas estas porciones de las Escrituras, podría quedarme, pero solamente quiero enseñarte esta parte de San Lucas capítulo 4, versículo 16 al 18, donde la Biblia nos dice claramente que Jesús vino a dar buenas noticias a los pobres. Buenas noticias a los pobres, por supuesto a los quebrantados. Entonces, ¿cuál sería la buena noticia? Que sigas siendo pobre, que andes por ahí en la calle de las justas, en la calle de la miseria, en la calle de la necesidad. Esas serían las buenas noticias. Esas serían las buenas noticias. Si tú en este caso serías un pobre, esas serían las buenas noticias, que tú sigas andando en necesidad, en hambre. Esas serían las noticias. No, ¿verdad? Entonces Jesús vino para cargar nuestra pobreza en la cruz. Él se montó, Él terminó como el hombre más miserable de todos los tiempos, porque dice la palabra del Señor que inclusive a Él lo crucificaron desnudo. Se pelearon la túnica que Él tenía, y prácticamente Él murió en la miseria extrema. Él murió en la pobreza extrema. ¿Para qué? ¿Por qué Él murió así? No solo como cargando tus enfermedades, no solo como maldito, sino como pobre en extremo. ¿Por qué murió de esa forma? Murió de esa forma para que tú pudieses accesar a las bendiciones del Señor. Para que tú pudieses accesar a las bendiciones del Señor. Por eso Él murió de esa forma, pobre, en pobreza extrema.
Entonces nosotros tenemos que entender este principio, que Jesús se hizo pobre para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Y ahí lo dice la palabra del Señor, no lo digo yo. Dice aquí claramente en la palabra que el Señor, porque me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Buenas nuevas a los pobres. Entonces, Él puede levantarte del polvo y hacerte sentar con príncipes, como lo hemos leído en estos versículos. Él puede hacer. Y en 2 de Corintios capítulo 8 versículo 9, 2 de Corintios 8, 9, leemos este versículo. 2 de Corintios capítulo 8 versículo 9, la Biblia nos dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros, por amor a ti, tú que me estás viendo, tú que estás recibiendo este mensaje, que por amor a ti se hizo pobre. Y está hablando de una pobreza extrema, miseria, pobreza. No solo está hablando de la pobreza espiritual, sino que está hablando de una pobreza extrema, de una pobreza financiera. Y dice ahí entonces: se hizo pobre para que tú siguieses en pobreza, para que tú caminases en miseria, para que tú andases en pobreza. Para eso se hizo pobre. Para eso se hizo pobre. Para que tú pasases necesidad, hambre, situaciones. Porque dice aquí: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueses enriquecidos. Fuese rico. Y no solamente habla de la pobreza espiritual, habla de una pobreza financiera, habla de una pobreza, de una hambruna, y habla de necesidad. Y ya te dije que el Señor cargó nuestra pobreza en la cruz. Ya te dije que el Señor llevó nuestra pobreza y nuestra miseria en la cruz, para que nosotros no seamos pobres. La pobreza, por si tú no lo sabes, está registrada en Deuteronomios como una maldición. Como una maldición. Es decir, la pobreza que vive el mundo, la pobreza que viven las personas el día de hoy, la pobreza que enfrenta el mundo, es producto de la maldición. Y Gálatas 3:13 dice que Cristo Jesús nos redimió de la maldición de la ley. Entonces, por tanto, si Cristo Jesús nos ha redimido de la maldición de la ley, Gálatas 3:13, y si Cristo Jesús nos ha hecho libres y nos ha redimido de la maldición, como lo dice Gálatas capítulo 3, versículo 13, entonces de hecho que nos ha redimido de la maldición de la pobreza. Porque si no, ¿cómo podríamos creer que Jesús nos ha redimido? Gálatas 3:13 dice lo siguiente, léelo ahí, mira, dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Cristo nos hizo libres. Te lo voy a leer de otra versión para que lo puedas ver. Cristo nos hizo libres. Cristo nos redimió. Vamos a leerlo de la versión Dios habla hoy. Cristo nos rescató de la maldición de la ley. O sea, Él nos hizo libres, nos rescató de esa maldición de la ley, para que nosotros ya no seamos malditos, para que nosotros no accesemos a esa maldición. Y te lo voy a leer de todas las versiones para que tú lo puedas ver. Dice entonces: Cristo nos redimió, dice esta otra versión, de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldito por nosotros, porque escrito está: maldito todo el que cuelga de un madero. Y la Nueva Traducción Viviente dice: pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada por la ley. Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada por la ley. Entonces, si Cristo nos ha rescatado de la maldición de la ley, si Cristo nos ha hecho libres y nos ha redimido de la maldición de la ley y ha roto la maldición para que nosotros ya no seamos más malditos, entonces quiere decir que nosotros tenemos acceso a la bendición. Y muchas veces nosotros, por ignorancia, a veces las personas agarran y dicen: sí, pobre pero feliz. No. La palabra de Dios registra, en la palabra del Señor, registra que la pobreza es una maldición. La pobreza es una maldición, no es una bendición, sino que es una maldición. Y mire, vamos a verlo ahí, te lo voy a mostrar. Quiere decir, pastor, que si yo estoy en extrema pobreza, estoy bajo maldición. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor.
una maldición de la ley. Y cuando vienes a Cristo, entonces esa maldición se rompe y se quiebra. Mira, te lo voy a mostrar, Deuteronomio 28, para que lo puedas ver. Deuteronomio capítulo 28. Y leemos desde el versículo 13. Y dice lo siguiente. Desde el versículo 15, Deuteronomio 28, 15. Se lo voy a mostrar ahí. Dice la palabra del Señor: pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios. Mira, ahí estaba la ley dada en el Antiguo Testamento. Y esta era la maldición de la ley. Estas eran las maldiciones de la ley. Y la primera maldición que la Biblia registra es la maldición de la pobreza. La primera maldición que la Biblia registra es la maldición de la pobreza. Y está la maldición de la enfermedad, están las otras maldiciones, pero la primera que registra la palabra del Señor es la pobreza. Vamos a leerlo de la Nueva Traducción Viviente para que puedas tener una amplitud y puedas entender lo que el Señor nos está diciendo aquí. De la Nueva Traducción Viviente te lo leo y dice: pero si te niegas a escuchar al Señor tu Dios y no obedeces los mandamientos. Esa era la maldición de la ley, porque en el antiguo pacto la salvación era por la obediencia a la ley, no era por Cristo Jesús. Entonces, por tanto, dice: si no obedeces los mandamientos y los decretos que te entrego hoy, caerán las siguientes maldiciones y te abrumarán. Entonces, estas son las maldiciones, y una de ellas es la maldición de la pobreza. Dice: caerán las siguientes maldiciones y te abrumarán. Y ahora vamos a ver cuáles son esas maldiciones que la Biblia registra. Dice: tus ciudades y tus campos serán malditos. Tus ciudades. ¿Y eso qué representa, pastor? Tus ciudades representan los lugares donde tú habitas. Sitios, los lugares malditos. Sitios, tus ciudades serán malditas. Imagínate. Entonces Jesús vino para cargar la pobreza, y al cargar la pobreza, entonces enseñarnos principios, como es el principio del diezmo que tienes aquí en la parte de abajo, como es este principio para que tú puedas entender, como es este principio para que tú puedas aprender cómo prosperar a la manera de Dios. Porque sí, pastor, Cristo cargó la pobreza en la cruz, sí, pero yo tengo que aprender a moverme en los principios de siembra y cosecha para poder salir de esa situación, porque la Biblia también, el Nuevo Pacto, registra todos esos principios, y uno de esos principios es justamente el diezmo. Uno de esos principios es justamente el diezmar. Y aprender a honrar a Dios con nuestros diezmos es algo poderoso. Yo te lo digo porque yo lo vengo practicando. Jamás te predicaría algo que yo personalmente no vivo. Yo estoy viviendo esto. Yo diezmo hace 25 años que conocí al Señor. Los 25 años vivo diezmando. Y he aprendido en el diezmar a temerle a Dios, a ponerlo en primer lugar, porque constantemente, cuando estoy separando el diezmo, constantemente estoy poniendo en primer lugar a Dios. Y estoy viendo si mi corazón está entregado a otras cosas, porque generalmente lo que manejamos constantemente es el dinero. Y por eso dice la palabra del Señor que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces Dios ha establecido el diezmo para que los hijos, sus hijos y aquellos que le temen puedan entender o puedan ponerle en primer lugar. Si tú, por ejemplo, no tienes en algo sencillo como es el diezmo, o en algo simple como es el diezmo, separas lo primero para Dios, Dios no es el primer lugar en tu vida. Tú podrías decirlo de la boca para afuera, tú podrías decirlo
Y podrías contárselo a la gente, o podrías decir, no, Dios es el primer lugar, Dios es lo primero en mi vida. Pero si tú eres un avaro y miserable con el Señor y no separas, ¿por qué? Porque cuando tú estás recibiendo tu dinero, que es lo que tú trabajas o te esfuerzas, lo primero que tú separas, o lo primero que tú piensas, en lo primero que tú haces, lo primero que tú tomas tu decisión, eso es lo primero. Ese es el primer lugar de tu corazón. Si tú, por ejemplo, cuando tienes tu dinero, o cuando tú tienes tu dinero, lo primero que haces tú es pensar en tus hijos antes que en Dios, y tú agarras y dices, tengo que pagar esto, o piensas en esto, o piensas en la comida, o piensas en los pagos de tu casa, eso es tu primer lugar en tu corazón. Por eso dice, para que aprendas a temerle al Señor. ¿Y de qué forma? Yo no lo entendía, durante muchos años no lo comprendía. Pero a través del diezmar, Dios puede chequear mi corazón, o puede constantemente chequear mi corazón, a ver si Él es lo primero en mi corazón. Y por eso muchos cristianos pueden decir, no, Dios es lo primero, no, Dios es lo primero. No, lo que hagas primero, cada mañana cuando te levantes, cuando abras tus ojos, eso es lo primero de tu corazón. Y de igual forma, si tú agarras y cuando recibes tu dinero, lo primero que haces es honrar a Dios con tus diezmos, es porque realmente Dios es lo primero. Yo lo he aprendido en mi vida personal, en mis años de práctica. Esa es una de las cosas que aprendí a través del diezmar. Dios, eres primero. Te pongo en primer lugar en mi área financiera. Te pongo en primer lugar. No en tercero, no en cuarto, no en quinto, no en sexto lugar. Eres el primero. Y siempre lo serás. Y aún hasta el día de hoy, cuando recibo el dinero, cuando Dios me provee lo que me provee, lo primero que pienso no es en que tengo que pagar esto, que tengo que pagar el otro, que tengo que pagar cuentas, que tengo que pagar mi casa, que tengo que pagar esto, que tengo que pagar el otro. No. Es más, eso no es lo primero para mí. Sí, puede ser una necesidad, pero no es mi prioridad. Mi prioridad es Dios. Mi prioridad es Él. Mi prioridad es mi Señor. Él es mi prioridad. Y Él es lo primero. Él es lo primero. Él es lo primero. Por eso es importante que tú aprendas estos principios, para que no los critiques. Porque mucha gente los critica. Mucha gente piensa que es robarles y esto y el otro. Dios te puede robar a ti. Dios te puede robar a ti, te pregunto. ¿Dios es capaz de robarte? No, ¿verdad? Y si Dios nos enseña un principio en la palabra, en su palabra, para que nosotros avancemos, ¿te está robando? ¿Está robándote? Dios puede ser un ladrón si el único ladrón es Satanás. Entonces, ¿Dios puede ser un ladrón contigo? No, ¿verdad? Jamás Dios te robaría. Jamás Dios haría eso. Entonces, si Dios estableció, instituyó el principio del diezmo, no es para robarte, es para sacarte de la pobreza. Porque ya te dije, la pobreza es una maldición. Y Dios está encargado de que su pueblo prospere. Dios quiere que su pueblo crezca. Yo les he mostrado videos anteriores, sitios como Almolonga, sitios así donde el pueblo prosperó, donde había una serie de alcohólicos, borrachos, gente perdida, gente malograda. Y de pronto el evangelio comenzó a entrar a esos sitios, erradicaron las cárceles, erradicaron los sitios. Pero Dios entonces está, bueno, si yo vengo al evangelio, no vengas al evangelio porque mira a esos pobres y están allí pasando necesidad, están con las justas. Eso es el evangelio. Por supuesto, eso no es todo el evangelio, pero es una parte del evangelio. Pero al predicar el evangelio tenemos que predicarla toda la verdad. No podemos esconder cosas y predicar otras. Si Cristo me justificó, si Cristo me redimió, entonces Cristo cargó mi pobreza y tuvo que enseñarme los principios para poder prosperar.
Y uno de los principios es entonces aprender a ser sabios para conducirnos en este mundo. Otro de los principios es el que te estoy enseñando, la ley del diezmo o el principio del diezmo. Quiero mostrarte que para que tú veas que la pobreza es una maldición. Tus ciudades y tus campos, dice aquí. Véalo. Dice, tus ciudades y tus campos serán malditos. ¿Y qué más? Tus canastas y tus paneras serán malditas. Tus hijos y tus cosechas serán malditos. Esa era la maldición. Las crías de tus rebaños y tus manadas serán malditas. Vayas donde vayas y en todo lo que hagas serás maldito. Dice, el propio Señor enviará maldiciones, desorden, frustración en todo lo que hagas, hasta que por fin quedes totalmente destruido por hacer lo malo y abandonarme. Dime si esa maldición no es la maldición que el día de hoy el mundo vive, que es la maldición de la escasez. Todo ponen su mano, emprenden esto, sale mal, hacen esto, sale mal. Pero para eso vino Cristo Jesús, para cargar la pobreza en la cruz, para llevar la miseria. Para eso vino Cristo. No para hacerte más pobre, no para que no tengas. Cristo vino para cargar la pobreza, tu miseria. Y ya te lo mostré aquí, que por amor a ti se hizo pobre, para que tú con su pobreza fueses enriquecido. Ya conoces la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueses enriquecidos. Entonces imagínate, con su pobreza ahora yo soy enriquecido. Yo puedo decir, puedo accesar a las bendiciones de Dios. Puedo decir, yo soy bendito. Puedo el día de hoy emprender algo y puede salir bien. Ya no emprender algo y saldrá mal, porque dice la palabra del Señor que Él bendecirá la obra de tus manos. Entonces supuestamente tendrás algo que emprender o algo que hacer. Las bendiciones de Dios siempre han sido el deseo de Dios o el anhelo de Dios para su pueblo. Ese siempre ha sido el anhelo del Señor para su pueblo, para ustedes, para cada uno de los que le creen. Si no, mira lo que dice aquí en el libro de Deuteronomio referente a las bendiciones del Señor. Siempre ha sido el anhelo del Padre, el deseo de bendecirte. Mira lo que dice aquí. En Deuteronomio 28:1 nos habla de las bendiciones del Señor y dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra sus mandamientos, en nuestro caso de creer en Cristo, acontecerá, nosotros lo podemos tomar de esta forma: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para creer en Cristo Jesús y en su obra consumada, entonces yo te prescribo hoy que también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y entonces dice aquí: y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. ¿Y de qué habla? Si oyeres la voz de Jehová tu Dios. ¿Y de qué bendiciones habla el Señor? De bendiciones espirituales. Como mucho tiempo yo escuché, no, son bendiciones espirituales. Aquí no habla de bendiciones espirituales. Aquí no habla de bendiciones que vas a tener la unción, la presencia del Espíritu. Por supuesto, eso lo vamos a tener, los dones del Espíritu, la manifestación. Pero aquí específicamente habla de bendiciones financieras o bendiciones que van a venir sobre ti. Y esas bendiciones son bendiciones financieras. Mira lo que dice aquí: vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad. ¿Qué significa eso? Que emprenderás algo y te saldrá bien. Que emprenderás algo y saldrá bien. Mira lo que dice la otra versión, traducción lenguaje viviente. Dice: tus ciudades y tus campos serán benditos. Tus ciudades. ¿Y qué significa eso? Bendiciones espirituales, no, bendiciones financieras, bendiciones económicas. Dios te va a bendecir financieramente para que puedas ser una bendición para otros.
bendiciones financieras. ¿Cómo podrías predicar el evangelio si no tienes ni un sol ni para compartir? ¿Cómo podrías comprar un paquete de folletos? ¿Cómo podrías comprar parlantes y cosas para poder predicar si no tienes un sol? Cuando Dios nos ha dejado estas bendiciones para que nosotros las creamos y accesemos a ellas. Entonces es importante que nosotros lo podamos comprender a la luz de la palabra de Dios, con claridad y con claridad de la palabra del Señor, y que podamos entenderlo y podamos comprenderlo. Entonces Dios no te está quitando cuando te pide que diezmes o cuando te enseña a diezmar. Te está enseñando principio de honra, principio de prioridad, principio de lealtad, principio de fidelidad. Todas estas cosas te está enseñando el Señor. Y dice aquí: tus ciudades y tus campos serán benditos. Dice: tus hijos, hijas, tus cosechas serán benditas. Las crías de tus rebaños y tus manadas serán benditas. Tus canastas de fruta y tus paneras serán benditas. ¿Eso qué significa? Que Dios va a bendecir la canasta de pan, ¿no? Está hablando que no te faltará nada. Está hablando de que tu canasta, tu panera, siempre habrá una provisión, siempre habrá una bendición, siempre habrá un alimento. Entonces está claro ahí que las bendiciones de Dios son la riqueza y las maldiciones de Dios son la pobreza. No es malo que Dios te pueda enriquecer, no es malo que Dios te pueda bendecir, no es malo. Y si yo te leyera a los patriarcas y te leyera a los patriarcas antiguos, Abraham, Isaac y Jacob, ellos fueron príncipes, fueron de Dios, fueron del pueblo de Dios y fueron príncipes. Fueron príncipes del pueblo del Señor. Entonces nunca pienses que el evangelio es un evangelio de pobreza. No, no, eso no es el evangelio. Eso no es el evangelio. El evangelio no es un evangelio de miseria, de hambre, donde ya bueno, yo entro para ver si. No, el evangelio es el poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Y la palabra salvación significa completo. O sea, no solamente significa ir al cielo, sino significa aprender o estar completo. Salvación, la palabra salvación incluye provisión, abundancia, respuestas, milagros, solución para los problemas financieros de nuestros hijos, de nuestra familia, de nuestra casa. Todo eso está incluido en ese paquete llamado salvación. Todo eso está incluido. Entonces, si Dios nos enseña un principio que nos va a bendecir, que va a hacer que nosotros crezcamos, que va a hacer que nosotros accesemos a esa promesa. Si Dios nos enseña un principio que va a enseñarnos que nosotros accesemos, ¿por qué no practicarlo? ¿Por qué no practicarlo? Hágalo, practíquelo. Independientemente de que de pronto usted ha visto quienes lo hacen mal o de pronto quienes han mal utilizado este mensaje. No, independientemente de todo eso, es la verdad de la palabra de Dios y no puede ser negada. Y aquí nos dice claramente. Veamos y sigamos viendo esto que está poderoso. Dice aquí lo siguiente: wow, esto está glorioso. Tus canastas y tus frutas y tus paneras serán benditas. Vayas donde vayas y en todo lo que hagas serás bendito. Eso es para ti, eso es para mí, para cada uno de nosotros. El Señor vencerá a tus enemigos cuando te ataquen. Wow, qué tremendo. Saldrán a atacarte por una sola dirección, pero se dispersarán por 7. ¿Qué es eso? Una bendición. Para ti que eres hijo de Dios, para ti que eres hija de Dios, es una bendición.
Y Dios te dice: muy bien, cuando se levanten, cuando te ataquen, de pronto saldrán en 7 direcciones para poder destruirte, pero por una. Perdón, saldrán en una dirección, dice aquí la palabra de Dios, pero por 7 saldrán huyendo. Por 7 huirán. ¿Por qué? Porque es una promesa que te pertenece a ti como redimido de Cristo Jesús. Porque la palabra de Dios dice claramente, dice allí en su palabra, que todas las promesas de Dios son en Él, o sea, en Cristo Jesús, son sí y son amén. O sea, nosotros accesamos a todas las promesas de Dios. Y hay promesas que son condicionales, como esta, por ejemplo, el principio del diezmo. Pero dese cuenta, yo he querido mostrarte estos versículos para que tú puedas darte cuenta cuál es el corazón de Dios para sus hijos, para su pueblo, para los suyos, para ti, para mí, para cada uno de nosotros. Este es el corazón de Dios. Este es el corazón del Padre para ti, para mí, para cada uno de nosotros. ¿Acaso es el corazón de Dios que tú padezcas hambre, necesidad? No. Por eso la Biblia dice claramente que Él se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. Y Gálatas 3:13 dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero. Para que en Cristo Jesús, Cristo nos redimió de la maldición de la pobreza. Él nos liberó. Maldito todo el que es colgado de un madero. Él se hizo maldito para que tú pudieses accesar y aprender todo lo que el Evangelio enseña, y aprender los principios del Evangelio, y aprender todo lo que el Evangelio puede enseñar. Entonces ahora ya no eres ciego, ahora ya no eres un ciego, sino que ahora caminas bajo la luz de la palabra. Ahora sabes sembrar. Ahora, cuando Dios entonces te provee tus finanzas, tú separas lo que le corresponde a Dios y sabes sembrar. Sabes que ese es un principio de la palabra de Dios que te trae bendición. Sabes entonces, y comienzas a crecer en tus negocios y comienzas a avanzar, así como lo hicieron muchos hombres. Y yo quiero leerte justamente a uno que me llamó la atención hoy en la mañana, mientras tenía mi devocional con el Señor y mientras estaba en comunión con Dios. El Señor me mostró a este hombre que me llamó la atención. Y me estoy refiriendo a John D. Rockefeller, otro diezmador. Rockefeller, muchos de nosotros hemos escuchado hoy Rockefeller en Estados Unidos, Rockefeller. Sí, pero no sabemos cómo él se asoció con Dios y creció. No sabemos cómo este hombre Rockefeller pudo crecer y avanzar. Y a veces no conocemos detrás del asunto. Solamente miramos las riquezas de la gente y las bendiciones del Señor, y miramos esto y el otro, pero no miramos lo que está detrás. Y a veces vemos y juzgamos y decimos: no, pero ese está bendecido. Sí, pero ese aprendió a sembrar. Como nosotros, mi esposa y yo. A veces la gente puede decir: mira, pero ese pastor tiene una camioneta y esto que no es así. Pero yo, cuando era un taxista y quería aprender estos principios de siembra y de cosecha, quería aprenderlos. Mi esposa y yo nos desprendimos de un carrito que teníamos, un tico. Fuimos y lo regalamos a una iglesia. Me tuvieron como loco. Me dijeron: tú eres loco. No, ¿y cómo vas a dar de comer a tu familia? Inclusive mi familia. Hablo así porque me desprendí de ese auto. Fuimos y lo plantamos. Y no te estoy hablando bromas, es de verdad. No te estoy diciendo bromas, sino que yo le dije al Señor: si realmente estos principios que te estoy enseñando el día de hoy funcionan, yo los voy a predicar. Pero si no funcionan, ¿para qué los voy a predicar si no funcionan? Y ya había aprendido el diezmar, ya había aprendido el ofrendar, porque el diezmo y la ofrenda son dos cosas diferentes. El diezmo es del Señor, pero la ofrenda está luego del diezmo. Y ya había aprendido
a diezmar, me faltaba ofrendar. Así que yo tenía un auto, un Tico bueno, te estoy hablando hace más de 20 años atrás, cuando los Ticos eran esos autos Daewoo Tico, eran los que todo el mundo quiere comprarse, así como en esta época que de pronto nosotros vemos los Kia Picanto o ese tipo de autos que están de moda, o los Hyundai. Así también yo tenía un Tico. Entonces yo dije, bueno, mi esposa, estábamos escuchando la palabra, estábamos aprendiendo estos principios, nos alimentábamos diariamente de hombres de fe, hombres de Dios que enseñan estos principios, como Kenneth Copeland y otros hombres de Dios que enseñan estos fundamentos de vivir conforme a las finanzas de Dios. Y yo veía que estos hombres de Dios sembraban, y sembraban cosas grandes, sembraban tantas cosas, y yo estaba simplemente sin plantar y pasando necesidad. Y yo decía, yo quiero grandes semillas, quiero grandes semillas, quiero grandes semillas. Y miraba, y era realmente, en ese momento la pobreza era extrema. Mi casa tenía un hueco en el techo y por ahí corría agua. Pero yo estaba aprendiendo estos principios, estaba llenándome de la palabra de Dios, y aún sigo estudiando estos principios. No me he quedado, sigo estudiando, sigo aprendiéndolos y sigo desarrollándome en estos principios. Y recuerdo que me senté y comencé a orar. Le dije, Señor, porque veía a estos hombres que sembraban en grande y yo no sembraba nada. Y dije, si no tengo semilla, tampoco voy a tener cosecha. Y comencé a mirar mi casa. No había absolutamente nada. Había solamente una computadora con la cual yo trabajaba, editaba, hacía ediciones de video, porque a eso me dedicaba. Hacía spots publicitarios. Y yo he sido locutor de radio durante mucho tiempo atrás. Trabajé en una de las radios más conocidas de la ciudad de Chincha. Y ya bueno, esta es otra historia, pero lo que sucede es que agarré y con eso me dedicaba, hacía spots publicitarios, radiales, y también, por supuesto, tenía otros trabajos y hacía eso, y tenía esa computadora y era lo único valioso que había. Así que dije, es el tiempo de sembrarla. Es el tiempo de sembrarla. Y miré otra cosa valiosa y estaba ese auto ahí, con el cual también taxiaba y me ganaba, como dicen el día de hoy, los frijoles. Así que dije, eso es tiempo de plantar, es tiempo de sembrar. Y entonces fui y deposité esas 2 semillas en unas tierras buenas. Fui a una mujer que estaba pasando una situación difícil en ese entonces, era de mucha pobreza, y su hijo estaba estudiando, recuerdo, en un instituto tecnológico aquí, y ella siempre decía, yo no era pastor en ese entonces, pero ella siempre la aconsejábamos y me decía, mi hijo está estudiando con técnico de construcción, de esos para edificar, que hay en el tecnológico una carrera técnico en construcción civil. Y decía, y le han pedido hacer planos y hacer esto, y no hay una computadora. Y yo tenía mi computadora con la cual editaba. No era la gran cosa, pero era algo que me servía a mí para editar. Y en ese entonces conseguí una piececita por acá, juntaba y trataba de hacerlo. Entonces fui y la planté. Fui donde esta mujer y la llevé, la cargué en el auto y le dije, mira, te voy a plantar esto. Y la mujer casi se desmaya, porque en ese tiempo, te estoy hablando hace 25 años atrás, poca gente tenía máquinas o computadoras. Y se lo planté y me fui contento. Dije, sembré mi semilla. Ya sembré mi semilla. Por supuesto, yo diezmaba, era un diezmador. Nunca le he robado al Señor, y las pocas veces que le he robado al Señor, Dios mío, Dios me ha perdonado, pero no lo he hecho en el sentido de que, o sea, yo le hablo de robar al Señor en el sentido en que no separo mi diezmo, porque para mí eso es considerar un robo, porque yo lo entiendo por la palabra del Señor. O sea, el que no diezme, porque la palabra de Dios dice que el diezmo es de Dios.
Y si yo toco algo que dice Dios que Él, entonces ¿qué creen ustedes que es eso? Entonces agarré y de ahí cogí, fui y ya bueno, sembramos la computadora. Ahora nos fuimos a sembrar también el carro. Y entonces llegamos a la puerta de la iglesia, le dijimos al pastor: pastor, ahí quiero sembrar este auto. Y el pastor dijo: ¿estás seguro de lo que vas a hacer? Sí, le dije, quiero sembrar este auto y lo voy a sembrar, y conságremelo porque lo voy a plantar. Y entonces lo sembré. El pastor agarró, sacó su aceite, lo consagró, puso la mano en el carro y lo consagró y lo bendijo. Y mi esposa y yo entregamos los papeles y le digo: cuando usted se haga los trámites, no hay problema, estoy aquí para que haga los trámites. Agarramos, nos bajamos del auto. No era una cosa de mentira, era una cosa de Dios, era una palabra que yo le estaba dando al Señor y al pastor que estaba ahí. Entonces agarré y me fui caminando con mi esposa de la mano, felices de plantar, felices de sembrar, de aprender este principio que te estoy enseñando el día de hoy. Felices. Después de mucho tiempo atrás pasó lo mismo. Pasaron cerca de 4 años y vino una persona y me dijo: quiero bendecirte con tu auto. Que no tenía nada que ver con el pastor, que yo donde había sembrado, nada, absolutamente nada. Me bendijo con el auto. Y Dios me bendijo con un auto, y compré un auto de segunda y ahí estaba con ese auto, gracias a Dios. Y Dios fue bueno. Llegó un tiempo, usé ese auto y de pronto un día el Señor agarró y me dijo, porque este auto ya tenía limitaciones, yo necesitaba viajar a otros lugares, ir a otros sitios, y ese auto no me podía llevar. Había que hacerle arreglos entonces oré al Señor. Dije: Señor, y con mi esposa, y yo escuché al Señor que me dijo: este auto ya no te pertenece, siémbralo. Siémbralo. Y yo fui y lo planté de la misma forma. Llamé al pastor, le dije: pastor, ¿sabe qué? Ahí está mi auto, quiero plantarlo. Ya no tenía pena porque ya habíamos plantado un auto y ya éramos ya habíamos visto la cosecha, sabíamos que venía. Y planté y me quedé sin auto y comencé a creerle al Señor. Comencé a desatar mi fe y vino mi camioneta. Milagrosamente. La ley de la siembra y la cosecha funcionan. Funcionan para cualquiera que lo aplique. Funcionan. Por eso este mensaje te lo predico, no porque yo quiera decírtelo con una palabra o quiera no, yo te lo predico porque realmente es algo que lo he vivido personalmente y sé que funciona. Funciona para todo aquel que lo aplique. Funciona. Funcionó para Rockefeller. Mira, y quiero terminar con Rockefeller diciéndote esto. Mire lo que es poderoso enseñarle a sus hijos a diezmar. El primer multimillonario de los Estados Unidos de América dijo una vez en una entrevista, y esto es lo que dijo Rockefeller, escuche: si yo doy el diezmo, Rockefeller dijo así, y me gustaría contarles cómo comenzó todo. O sea, porque siempre le preguntaban a Rockefeller por qué él diezmaba. Y dijo: yo sí doy el diezmo y me gustaría contarles cómo comenzó todo. Desde niño yo tuve que comenzar a trabajar para ayudar a mi mamá. Eso dijo Rockefeller en una entrevista, y lo puede usted buscar y ubicar claramente esta entrevista, porque en los periódicos de la época está la entrevista de Rockefeller donde él dijo claramente que él era un diezmador. Y dijo estas palabras, y dijo lo siguiente: desde niño yo tuve que comenzar a trabajar para ayudar a mi mamá. Mi primer salario fue de $1
50 centavos. O sea, nosotros podríamos traducirlo a $1.50. Ese fue su primer salario. De él fue $1.50 por la semana. Después de mi primera semana de trabajo llegué a casa con $1.50. Mi madre, colocando el dinero en su regazo, me dijo ella así: hijo, quedaría muy feliz si yo diese la 10ª parte de aquel dinero para el Señor. O sea, ella no lo presionó a Rockefeller, le enseñó. Ella tomó el dinero y le dijo: quedaría muy feliz si yo diese la 10ª parte de aquel dinero para el Señor. O sea, de $1.50. Ahí comenzó su historia de multimillonario de Rockefeller. Allí comenzó su historia. Ahí comenzó la grandeza de este hombre, dando $1.50. Yo lo hice, dice Rockefeller, y a partir de aquella semana hasta hoy, yo he diezmado cada $1 que Dios me confió. O sea, Rockefeller ha diezmado de cada $1 que Dios le confió. Y yo quiero decirles, dijo Rockefeller, si no hubiese dado el diezmo del primer $1 que gané, yo no habría dado el diezmo del primer $1.000.000 que gané. Diga a sus lectores, dijo Rockefeller, que enseñen a sus niños a dar el diezmo, y ellos van a crecer y ser administradores fieles del Señor. Estas palabras de un hombre multimillonario, de un sabio llamado Rockefeller, te pueden impactar y tocar tu corazón, y pueden hacerte entender que diezmar no es una broma, ni es un cuento de como mucha gente lo piensa. Es la conexión y la asociación con Dios para prosperar. Su madre pobre joven, le enseñó a diezmar a Rockefeller. Quizás él no sabía a qué se enfrentaba, igual como Colgate, no sabían a qué se enfrentaban, pero solo decidieron honrar a Dios. Rockefeller dice: desde ese entonces he diezmado de cada $1, de cada centavo que Dios me ha dado. Esos son los hombres de Dios que Dios puede levantar. Esos son la gente que Dios puede bendecir y prosperar. Mi amado, en vez de estarte llevando por cuentos y cosas que de pronto no te bendicen, aplica este principio, aplícalo en tu vida. Tal vez nadie te lo enseñó, tal vez tus padres no te lo dijeron, tal vez tu mamá no te lo dijo, tal vez no te lo dijeron, pero no es culpa de ellos. Tal vez no te enseñaron, pero no es culpa de ellos. Tal vez escucharon 2 o 3 tonterías que dijeron por ahí por el TikTok y hablaron cosas, pero no te enseñaron esto. Pero yo te vengo a decir esta palabra el día de hoy. Oh, Espíritu Santo, gracias. Gracias por estos mensajes de esta semana. Gracias por bendecirnos con esta preciosa palabra. En el nombre de Cristo Jesús, te bendigo. Y bendigo tu familia y tu casa. Sea bendita en el poderoso nombre de Jesús. Y recuerda, tu prosperidad y tu provisión está a un paso de ti, de tomar decisiones de calidad, como diezmar y ofrendar. Bendiciones, la paz del Señor. Bendiciones, te saluda el pastor Juan Manuel Cuba desde la ciudad de Chincha. Y quiero decirte que Jesús es el único camino para llegar al Padre. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y solo Él puede salvarte de la maldición que está operando en el mundo. No hay nada más importante en tu vida que puedas invitar a Jesús a tu corazón. Jesús es la solución para tu eternidad, pero también para tu vida presente. Él es el único que puede cortar la maldición eterna en tu corazón y la maldición que está operando en el mundo. Él es el único que puede protegerte de todos los sucesos y las cosas que están atravesando nuestro planeta. Y solo Él puede salvarte. Él tiene la capacidad. Él vino hace 2000 años atrás para morir en una cruz y derramar su sangre por ti para que tú puedas ser salvado. Pon tu fe el día de hoy en Él. Si creyeres con tu corazón que Dios lo levantó de los muertos y confesares con tu boca que Él es el Señor, serás salvo, porque todo aquel que en Él creyere no será avergonzado.
Así que quiero invitarte a que hagas esta oración conmigo y juntos podamos dar ese paso de fe para acercarnos a Él y a una vida eterna. Cierra tus ojos y vamos a orar. Señor Jesús, yo te invito a que entres a mi corazón. Perdona mis pecados, me arrepiento de toda mi maldad y te dejo entrar en mi interior. Te doy las gracias por darme la vida eterna. Escribe mi nombre en el libro de la vida para que el día que yo parta de esta tierra pueda ir a tu presencia. Gracias. Amén. Si has hecho esta oración con fe, has cambiado tu eternidad, tu vida para siempre. Hoy puedes gozar y disfrutar de la vida eterna en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Casa de Oración para las Naciones presentó Sanidades y Milagros con Juan Manuel Cuba Soto. Si estás en Chincha, visítanos en nuestros servicios semanales. Miércoles 7 de la noche en Noches de Sanidad. Jueves, reunión de oración, 8 de la noche. Sábados, 6:30 de la tarde, reunión de jóvenes. Domingos, 2 servicios, 8 de la mañana y 7 de la noche. Incluyen reunión de niños, pasaje Santo Toribio, 102, Interior 2, frente a la entrada de Dónola. Reciba la palabra de Dios. Reciba su sanidad y su milagro.